Hola, buenas. Con este día tan... volvemos al frío. Ando suspirando. Y he estado toda la mañana reflexionando sobre un asunto difícil de abordar. En estos tiempos hablar de la mujer y de la feminidad, qué cosas, ¿eh? Salimos de una inquisición, de una verdadera lucha, una batalla para subyugar los poderes femeninos. Antigua, el milenio pasado, antes, ¿no? Porque es verdad, todo lo que surge como la lucha de la mujer es porque en algún punto toda esta batalla extraña, porque no tiene ningún sentido, donde la mujer empezó a convertirse de estar en el hogar y de tener hijos y de ser una... como las flores, ¿no? Nosotros disfrutamos tanto de la primavera y las flores. Las mujeres somos como las flores. Y algo sucedió el milenio pasado que cuesta tanto entender. Yo le di tantas vueltas desde muy pequeña del por qué el ser mujer se había transformado en algo que uno de niña sentía que era como una carga. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos? Y estoy hablando de 1970, 80, 90, donde todas las historias, todo lo que nos repetían de lo que teníamos que ser y hacer frente al mundo social era muy constreñido, no era agradable, no era rico, no era cómodo, nunca fue cómodo. Hace mucho, mucho tiempo que ser mujer en un mundo social se volvió algo muy incómodo. Aquí quiero hablar de un tema que realmente está complicado, porque si yo empiezo hablando de esto, ¿cierto? Si alguien llegara y entrara a este video y escucha esta primera parte, va a decir, va a hablar de feminismo. Pero no, pues. Hace 20 años estamos viviendo una aberración con respecto al otro extremo. El equilibrio apenas fue como un pequeño... como una pequeña brisa. No hubo equilibrio en este tema. Entonces he estado haciendo la reflexión de lo que ha sido ser mujer. Aquí yo quiero comentar algo. Ser mujer, yo nací en el año 1972. Y recuerdo de niña, yo fui hija mayor, recuerdo de niña sentir una constante incomodidad frente a las cosas que me decían que yo podía o no podía hacer. Y al ver, en este caso, a mis primos u otros hombres, yo me crié con películas, no muchas, pero había una televisión con películas donde la mayor parte de los protagonistas eran hombres. Y los hombres tenían abierto el mundo para tener aventuras. Cuando uno es niño, uno no piensa en reproducirse y tener hijos, cuando eres niña, ¿no? Sí, te sale el instinto, de repente quieres jugar con muñecas, los bebés, las guaguitas te llaman la atención. Igual que todos los cachorros de la existencia, los mamíferos sobre todo, de niños, de ahí independiente de hombres y mujeres, a todos nos producía algo que nos ponía muy nerviosos, rico. Ver los cachorritos, los perritos, los pollitos recién nacidos, daban esas ganas como de hacerles cariños hasta apretarlos hasta morir. De hecho, los adultos nos tenían que detener y decir, hey, niños, ¿qué están haciendo? Y estábamos así con los gatitos o los perritos. Algo sucede, pero no es lo constante, no es la tónica de la vida de un niño. La vida de un niño, una niña, niños en general, es ir a tener aventuras, ir a conocer el mundo porque no lo conocemos. Y en eso de muy pequeña yo me di cuenta de que a mí, por ser mujer, me ponían ciertas trabas, ciertas cosas que se supone que yo no podía hacer, pero yo me daba cuenta que las podía hacer, como por ejemplo correr a toda velocidad,
o subir un techo, o subirme a los árboles, o competir para el caso, ¿no? Sí me di cuenta de muy pequeña que los hombres gustan más de cierto, en ese momento yo no me daba cuenta de que era eso, ¿no? Ciertos químicos que libera el cuerpo, como por ejemplo la adrenalina, ¿no? O el cortisol. Los machos están diseñados para tener alta tolerancia a eso, es más, lo buscan, es su manera de probarse. Entonces cuando jugábamos juegos con los niños, a veces acarreaban un cierto grado de violencia, no es violencia, es juego, pero que resultaba en dolor físico, en golpes. Por ejemplo, jugar a la pelota con los chicos, los niveles de canillazo que llegaban, como niña me pasaba algo, hasta ahí nomás, no me gustaba, y ahí yo buscaba de nuevo estos juegos que tenían más que ver con una suavidad o una cosa interna que sí tenían las niñas. O sea, a los 14, 15 años, en los atardeceres, los hombres, mis primos, en el verano, todos juntos, ¿no? Los hombres estaban buscando el liberar su último resto de energía del día. Se iban a explorar en la oscuridad, a mí también me gustaba eso. O encender una hoguera, encender un fuego, algo que también me gustaba. Pero a mí me rodeaban mis primas. Y al atardecer venía un momento de introspección entre las mujeres. Era el momento de juntarnos a conversar sobre el día, sobre lo que habíamos vivido. Y cosas internas, cosas que yo sé que para los hombres resultan incómodas. Bueno, ¿y quién te gusta? ¿Te gustó alguien? Ay, sí, me gustó el amigo que trajo este primo. Lo encontré. Ay, ¿en serio? A mí me parece súper feo. Ay, pero a mí me gusta, es lindo, ¿no te das cuenta? Conversaciones así, ¿no? Y escribíamos todo esto en diarios de vida. O sea, la naturaleza femenina tiende, y aquí para los machos, la naturaleza femenina tiende a la reflexión de una manera muy fina. Los hombres, en cambio, yo veía que mis tíos después del almuerzo, después de la comida, se juntaban a conversar, pero no hablaban mucho de sí mismos, no, hacían grandes discursos filosóficos, pero sobre la vida, conclusiones generales, despersonalizadas, impersonales, sobre los asuntos grandes de la vida, sobre Dios, sobre la política, sobre la geografía. Se hacían grandes preguntas como ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿No? Que sí, pueden llegar a ser incómodas porque usualmente en ese tipo de conversaciones llegamos a preguntas para las que no tenemos un diseño natural para responderlas. Nosotros nunca vamos a saber quién creó todo esto o cuál es el verdadero. Podemos descubrir el verdadero sentido de la vida en nuestra esfera de la humildad, de que somos seres finitos. O sea, a través del tiempo esa pregunta se puede responder. ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es primero vivirla, disfrutarla, aprender. Es algo que con la lógica simple la descubres, pero un sentido más profundo no estamos diseñados para saberlo. Entonces las conversaciones de los tíos, de los papás, ¿no? Abuelos, eran estos grandes temas. Y como eran más humildes también, en mi familia por lo menos no se desvivían filosofando cosas muy cósmicas, sino que hablaban de política, de las noticias. La generación que a mí me precede empezaba en el día leyendo el periódico. Para ellos era mucho más importante que cualquier conversación sobre los niños, sobre la vida hogareña. De hecho, nosotros nos educaron que si el padre o el tío o el abuelo estaban leyendo el diario, era sagrado, no podías ir a molestarlo, por mucho que hubieran asuntos en la casa. En cambio, las mujeres en la naturaleza tenemos la tendencia al atardecer a juntarnos a conversar de lo que sucedió en el día, a hacer una recapitulación, que yo lo asocio con la escoba, me encanta a mí, como barrer lo que sucedió, no esconderlo, no tratar de dejarlo detrás de la cortina o debajo de la alfombra. Veamos. Y teníamos conversaciones que pueden ser incómodas. Había una tímida que no quería decir que le gustaba a uno de los chicos. Pues, por ejemplo, podía ser que fuera el chico que todos se burlan porque era medio gordito. Entonces a ti te gustó el chico gordito y están todas tus primas hablando del más guapo y a ti te gusta el chico gordito, te quedas callada.
Pero las mujeres son incisivas, entonces van a decir, oye, ya, ¿y tú? Ah, nah, ¿a ti te gusta alguien? No, sí, le gusta a alguien, mira, se puso colorada, le gusta a alguien, ya, cuenta, ¿quién te gusta? Ya, pero no se burlen, les voy a decir, pero ya, ¿quién? ¿El flaco moreno? No, el cojo, no. No me digas que el gordito. Y uno se ponía colorada. Sí, el gordito, ¿te gusta el gordito? Y entraba a la comer. Todo esto, si ustedes se dan cuenta, es entrar a enfrentarse con las incomodidades de la vida, pero las incomodidades internas, cosa que no es el terreno de los hombres. Y esto ya después de 53 años de vida, de ser bien observadora del mundo social, porque más que participar en el mundo social, siempre fui buena para estar ahí de testigo, no intervenir, observar. También intervine, obviamente, pero siempre fui muy observadora. Me llamó la atención la antropología, de hecho. Hubo un año que estudié en México, me estuve preparando para entrar a la universidad porque quería estudiar antropología. Pero luego, claro, como muchas cosas, me doy cuenta de que la forma de estudiar algo siempre a través del mundo social está muy guiada, te dan otra vez de nuevo parámetros. No, pero aquí no, la antropología aquí termina y aquí empieza la filosofía. Ah, pero aquí termina la antropología y empieza la antropología empieza aquí la arqueología. Siempre hay límites. Y yo como mujer, que me pusieron muchos límites de niña, dije no, prefiero estudiar de manera independiente. Y he observado a través de toda mi vida esto que les comento, que hace una diferencia súper interesante, que si la empezamos a entender, porque nadie la enseña, y no solo entenderla teóricamente, y esto es invitación para los hombres, este aspecto de lo femenino no sirve de nada en este momento teorizarlo o saberlo. Hay que vivirlo, experimentarlo. A los hombres machos, estoy hablando de hombres adultos, inteligentes, cultos, eruditos en sus temas, este aspecto de la vida está en pañales en todos ustedes. En mi caso, profundamente he conocido, he atestiguado mucha gente. Sobre todo a mí siempre me gustó el lado más intelectual de la vida. Siempre me gustó mucho, me llama la atención. Y como era mujer me ponían límites. No, usted no puede, esto es solo para hombres, el club no. Entonces me decían, no, usted estudie por su cuenta. No, así puede leer este folleto, puede leer esta revista, ¿ok? El camino de ser autodidacta es muchísimo más difícil, porque es muy solitario. Y por ser mujer he vivido cosas en este ámbito, que no es el ámbito de lo femenino. Para poder hablar de este tema, me doy cuenta que son muchas horas de reflexionar en este tema, porque no se habla. Cuando nosotros hablamos de lo femenino, de las mujeres, todos siempre, aquí voy a ser súper general, así, totalitaria, cuando digo todos, sí, porque me atrevo. Soy mujer, he vivido 53 años como mujer, a mí nadie me lo cuenta. Cuando se trata de los temas que tienen que ver con el aspecto femenino de la vida, siempre se trata de como caricaturizar esta energía. O pasamos de la caricatura de la mujer que está constantemente todo el día limpiando la casa, cuidando a los niños y que atiende a su marido y cuando llega el marido lo espera con las pantuflas en la mano. La mujer que calladita se ve mejor, la mujer histérica, la mujer que le falta sexo y por eso no está relajada, no habla así suavecito todo. Hemos obtenido estos últimos 20 años la caricatura del feminismo a nivel que llega a ser obsceno, nauseabundo. La caricatura de la mujer intelectual y filósofa que parece un hombre con falda. La caricatura de la bruja, desde la bruja de Walt Disney con el pelo morado, haciendo, volando en una escoba, hasta la caricatura de la mujer tántrica, sexualmente
entregada, son puras caricaturas, todo el tiempo, solo caricaturas. Este tema no se habla. Y no se habla porque no se le da el escenario. Porque es un tema extremadamente incómodo. El punto más fundamental, y yo aquí voy a hablar de las mujeres, es que es incómodo. ¿Por qué? Porque este no es el ámbito, hablar como yo hablo de estos temas, ponerle palabra a estos temas, no es el ámbito de las mujeres. El ámbito de las mujeres tiene más que ver con el lenguaje silencioso. Nosotras las mujeres estamos diseñadas para expresar de otra manera. Expresamos a través del arte. Si ustedes se dan cuenta, las mujeres tienen más tendencia al arte. Expresamos a través del arte en todas sus manifestaciones, desde bailar, cantar, pintar la casa, decorar la casa, a través de la comida, a través del cariño, a través de los juegos. Nosotros somos súper lúdicas. En mi hogar, en mi familia, yo me crié con mi madre y todas sus hermanas que en las tardes, en vez de ponernos a filosofar y a darle vueltas a cosas que finalmente te dejan donde mismo, jugábamos. Ellas eran las que jugábamos a la mímica, a la pantomima. El otro día estuve en el cumpleaños de una de mis estudiantes que vive aquí, y a diferencia de los otros cumpleaños fue súper entretenido porque jugamos a estos juegos. Ok, juguemos hay un juego que es que tú dices un concepto, una palabra o algo, y tú en primera etapa tienes que, por ejemplo, hacer mímica de la palabra. Luego tienes que decir esa palabra con una sola palabra, describir, que te tienen que adivinar. Son adivinanzas, ¿no? Y juegos que te hacen reír. Los juegos del hombre no son tanto de que te hacen reír, sino que te hacen pensar, ¿no? El ajedrez, las damas, o competir de manera muy fuerte. Las mujeres no somos dadas a la competencia. Cuando la energía se nos va y se nos deforma, nos resulta muy fácil ser muy envidiosas, que es otra cosa. Pero en general no es tanto la competencia. Todo esto que les estoy comentando, si ustedes se dan cuenta, son temáticas sociales que se abordan muy poco. Es difícil encontrar un libro o un video o un documental que hable de estos asuntos de esta manera. Yo aquí estoy dando, son como titulares, ¿no? Pero titulares con poco profundidad. No se reflexiona sobre esto. Primeramente, porque lo más fundamental de entender es que el plano del lenguaje hablado, o sea, conversar sobre los asuntos femeninos profundos, trascendentes, es muy difícil porque quien le puede poner palabras a eso mayormente van a ser los hombres, pero hablan de algo que no conocen, nunca lo van a poder atestiguar. Y para que una mujer pueda llegar a tener el lenguaje para hablar de eso, necesita cultivarse en ese aspecto masculino que en general se nos pueden abrir universidades, eso es todo guiado, todo tiene límites, ¿no? Pero cuando una mujer empieza a participar en lo que es el ámbito de la, digámoslo así, de la filosofía, de la palabra, de las reflexiones externas hacia afuera, el nivel de juicio que se genera frente a una mujer es radicalmente distinto al que se genera frente a un hombre. Y de eso yo puedo hablarles porque yo llevo hablando 30 años, más o menos, que la gente me pregunta, ¿no? Yo un tiempo que me dediqué a dar clases, di charlas íntimas de 4 personas, hasta charlas grandes de 300 personas. Y muchas de esas charlas las hice con un hombre. He acompañado a hombres en este tipo de eventualidades. Y es así, esto no se puede negar. El juicio frente a una mujer que se planta a decir cosas es tanto que te desconcentra. Entonces cuando eso sucede, las mujeres prefieren recular. ¿Para qué me voy a meter en este ámbito? Si más encima me van a hacer la vida imposible socialmente, porque eso sucede. A las mujeres
que nos metemos en estos ámbitos de una u otra manera, en distintos temas, nos hacen la vida, socialmente, la vida súper difícil. Se meten en nuestra intimidad, hacen juicios sobre nuestra sexualidad, que nos gusta, que no nos gusta, hacen juicios, hacen comentarios. Tú puedes ver un video de un hombre hablando cosas profundas y tú ves los comentarios, y de una mujer hablando las mismas cosas profundas y ves los comentarios. Y en las mujeres se practica el ataque ad hominem, pero tremendamente, sin ningún pudor. No se le da importancia. Entonces, cuando no se le da importancia, no escuchas el esfuerzo que hace esa mujer para poder ponerle palabras en el ámbito de lo que a ella le cuesta, que son el concepto de la comunicación hacia afuera, la comunicación verbal, filosofar con respecto a algo que está sucediendo. Cuando las mujeres hacen eso, estoy aquí generalizando, pero es algo que no voy a generalizar. Cada día lo corroboro, y con más y más personas y más hombres que tienen muchos seguidores, hombres muy importantes, muy eruditos, muy conocedores de temas, pero cuando se trata de la piel hacia adentro, son todos unos verdaderos niños berrinchudos. No he encontrado uno solo que se atreva a ir para adentro. Y claro, y si les digo, ok, entre mujeres hablemos así, es difícil encontrar mujeres que tengan ese lado masculino, ¿no? Que puedan expresar, porque nuestra naturaleza no es así. Yo lo que hago con la palabra es totalmente, no voy a decir antinatural, pero he tenido que forjarlo porque me gusta. Es una cosa ya íntima mía, ¿no? Me gusta, siempre me gustó, me llamó la atención escuchar a los hombres conversar. Me gustaba también la conversación de las mujeres y siempre quise de alguna manera mezclar estas dos cosas. Esa labia que tienen los machos, ¿no? Para imagínense, de hablar del universo y del cosmos y cuestionarse y crear religiones y hablar de Dios. Si tú a las mujeres les dices, ok, hablen de Dios, las mujeres van a prender un fuego, van a bailar desnudas y van a expresar el amor en sus ojos, van a hacer cosas, no van a hablar, van a hacer. Esa es la naturaleza femenina. ¿Cómo hago yo, en mi caso? Siempre he querido mezclar estos dos temas. Porque nací mujer, no lo puedo evitar. Nací mujer y tengo todas mis hormonas de mujer. Siempre me he enamorado de los hombres, siempre me han gustado mucho. Por lo tanto, he tenido muchas relaciones muy profundas con hombres porque me gustan, los encuentro exquisitos. Y he sido madre, he tenido hijos. O sea, no tengo una vida de mujer tratando de ser como hombre, no. He tenido una vida de mujer. Y estoy llegando a una etapa de las mujeres que también está otra vez súper deformada, que es la etapa donde las mujeres empiezan a entrar, a dejar su ciclo reproductor, a cambiar sus hormonas, y como muy poquitos mamíferos en este planeta, creo que somos como 3 o 4, dentro de los cuales están las ballenas, no sé si los delfines, que pasamos las mujeres a través de la etapa de la menopausia, que tan degradada, como si fuera una enfermedad. Yo estoy hasta aquí de hablar de los ciclos de las mujeres con rechazo, con asco. Yo pasé toda mi vida jovencita sin poder mencionar la palabra menstruación, porque siempre se asoció con algo terrorífico, asqueroso, qué vergüenza. Y luego en la etapa donde se supone que es lo que les contaba, que empezó este equilibrio, esta brisa como, por fin vamos a hablar de estos temas y equilibrar esto, la balanza se fue para el otro lado, pero inmediatamente. Empezamos a hablar del sangrado y qué sé yo, y ahora se habla de mujeres menstruantes, y ya yo misma no quiero ni saber de la menstruación. Prácticamente socialmente me han tirado paños con sangre menstrual en la cabeza. Se fueron al otro extremo. Estamos viviendo ahora la degradación total. Por eso les digo que todo lo que tiene que ver con las mujeres y la feminidad, que no es sobre las mujeres, estamos hablando de la mitad de nuestra raza. Nosotros somos mamíferos, nos componemos de machos y hembras. El yin y el yang. Si no llegamos a un equilibrio, siempre vamos a estar perdidos. Y estamos perdidos. Yo veo los hombres adultos, 40, 50, 60, 70, 80 años,
hombres eruditos, inteligentes, totalmente perdidos en este tema. No saben de lo que están hablando y no existe la humildad suficiente como para enfrentarse a este tema, pero no desde lo que ellos saben, sino saben. Tienen que empezar a escuchar. Y las mujeres, sí, el hablar nos resulta súper dificultoso, pero nosotros podemos hablar, y por estos medios, no como estoy hablando yo, que yo hablo con mucha palabra, también nosotros podemos hablar a través del silencio y de la presencia, aunque sea por estos medios. Cuando yo toda la vida dibujé, siempre me gustó dibujar. Antes de hablar yo dibujaba, rayaba todos los libros de mi madre, dibujaba personas, me expresaba a través de lo que los gringos le llaman los doodles, que son esos como dibujitos, hacer, rayar, pero rayar con diseños, ¿no? Todos mis cuadernos del colegio, siempre dibujé. Y si a mí me ponían un hombre y una mujer enfrente mío y un lápiz y un papel y me dicen dibuja, yo dibujaba a las mujeres. Si me dices tienes que invertir dinero para pagarle a un modelo desnudo, cosa que hice en mi colegio, me crié en un colegio, tuve la verdad el privilegio de que los 2 últimos años hicimos arte y pintamos, aprendimos a dibujar a mano alzada rápido y luego eso lo pasamos al óleo, algo que ya está en desuso eso. Y en mi colegio contrataron modelos. Curioso, nunca fueron modelos hombres, ¿no? Porque, claro, para nosotros mujeres ver a un hombre desnudo era pornográfico, ¿no? Pero usualmente las modelos para dibujar son mujeres. ¿Por qué? ¿Ustedes lo han reflexionado? ¿Qué hay en el cuerpo de la mujer que es tan atractivo? Y de esto no se puede hablar, porque si yo hablo me van a decir, ay, ¿eres lesbiana? ¿Te gustan las mujeres? No, nunca he tenido ni una duda. Si me pones un hombre guapo y una mujer guapo y me dice, libérate, dale besos a quien quieras, o sea, no tengo ni una duda, me voy donde el hombre. Pero si me pasan un papel y un lápiz y tengo que dibujar, yo dibujo a la mujer. Todo esto lo conecto con que si tú eres una mujer mayor, yo aquí estoy invitando a la generación X. Le estoy dando énfasis al tema X porque de verdad ya hay que salir de este closet social donde no, es que no sé hablar, es que no. Porque nosotros somos la última generación que conocemos la vida mamífera. Las generaciones que nacieron después del 2000 no tienen idea. Están como los ciegos caminando. En el mundo, en Estados Unidos, en el habla inglesa, de hecho hoy día dije voy a hacer este video en English. I'm going to speak in English from now on, because the generation X is awakening, but in the United States or maybe in Europe, but Latin American, no. Latin American, all the old school is like mostly women. Pero digo, bueno, en profundidad yo me expreso mejor en español y quiero hablar de profundidades. ¿Qué pasa, sobre todo, con las mujeres, también con los hombres, mayores de 50 años, sobre todo en Chile? Estamos en serios aprietos y de este tema prácticamente nadie habla. Yo he hablado de estos temas desde hace más de 20 años, desde que apareció el Facebook. Pero como soy mujer, siempre he quedado en el underground. He vivido en carne propia lo que es que hombres intelectuales, inteligentes, en vez de conversar conmigo y de integrarme para profundizar, me copian. Me copian, me he acordado. Toda mi vida he terminado diciendo, la canción de Don Francisco, ¿se acuerdan? En Sábado Gigante, decían, what? Oh, no, era Happening con Ja. Pepito TV, que
que hablaba de que le copiaba a Don Francisco, entonces le cantaba una canción que decía guatón, copión. Es la tónica de mi vida, guatón, copión, guatón, copión. Bueno, no son guatones, panzones. Estoy hablando de algo súper íntimo, pero que yo sé que voy a conectar con ciertas mujeres. Y ojalá que conecte con los hombres y que se den cuenta de lo que hacen. Como soy mujer, siempre me han mantenido, no es algo que yo haya querido, me han mantenido en esta cosa underground. Muchos me reconocen y me ven la cara y dicen, ¿tú fuiste actriz? Sí, yo fui actriz. Ahí sí, pues, la chica bonita que sale en las teleseries, esa sí, esa está permitida. Pero cuando la chica bonita empieza a hablar, bueno, no tan bonita tampoco. O sea, imagínense que yo trabajé con Francisca Merino, con chicas realmente guapas. Y ellas me decían, hey, pst, bájale, no hables tanto. Yo trabajé en un canal y conocí a un señor que era el director del área dramática de Canal 13, que se lo llevaron a Megavisión, cuando Megavisión recién empezó a hacer teleseries. Yo participé en la segunda teleserie, fue la cosa más rara. Mi vida siempre ha estado bajo las tónicas de las cosas paranormales, por así decirlo. Y bueno, esa teleserie, cuando me la presentaron, el guión era alucinante, porque el guión hablaba de una realidad que estaba sucediendo en Chile, que fue el momento en que había mucho dinero, a principios de los 90, todo lo que, y aquí vamos a hablar de cosas bien concretas, ¿no? Todo el trabajo incómodo para muchos que hizo la famosa dictadura, ¿no? Que yo critiqué tanto, pero yo viví las consecuencias de esa dictadura, que fue una prosperidad económica increíble. Entonces, a principios de los años 90, todo lo que es la industria inmobiliaria empezó a explotar. Empezaron a hacerse muchos edificios de buena calidad en barrios medianos o en barrios que la gente llama barrios más cuicos, barrios altos. Empezaron a hacerse edificios donde también empezó a estar el boom de los préstamos bancarios, hipotecarios, donde la gente que antes no accedía a eso ahora podría acceder. Entonces, la historia de esta teleserie trataba de una casa de una señora en un barrio relativamente alto, no tanto, pero una casa antigua, y que ella tenía estas costumbres antiguas. Y al lado se le instalaba un edificio como de 14 pisos, donde mucha gente de clase media accedían, la mayoría a través de préstamos, a cambiar su estilo de vida. Y a ella le trataban de comprar la casa, pero ella no vendió su casa, decidió guardarla y quedó con el edificio acá. La historia era genial. La historia era algo que a mí, por la razón por la que yo estudié teatro y comunicación, para decir cosas, no para ser bonita y que me pidan autógrafo. La gente me pregunta, ¿y por qué nunca más? Porque nunca me interesó eso. A mí siempre me gustó la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos a través de las ciertas historias de reflexionar para aprender. Entonces esta teleserie, cuando me la presentaron, un guión que de principio a fin estaba cerrado el guión, o sea, ya le tenían el final, era espectacular. Lo leí y dije, wow, esto me gustó, sí, quiero participar. Y además se trajeron un director de teleseries de Brasil que hacía cine, entonces iban a darle una cualidad más cinematográfica. O sea, por ejemplo, habían escenas donde una sola cámara, mucho del cine, ¿no?, daba vueltas por toda la escena. Era fantástico. O sea, el proyecto ideal para una actriz que está trabajando en teleseries, porque en esa época igual trabajar en teleseries uno se sentía que estaba en un rubro medio. O sea, dentro de la actuación, trabajar en teleseries era... Uno quería trabajar en cine, pues. Sí, esa era la idea. Pero bueno, la teleserie daba dinero. El proyecto a mí me encantó. Y cuando se empezó a grabar, algo sucedió. Yo venía de 2 años de trabajar en Canal 13, entonces había aprendido técnicas con los mejores. Sí, Canal 13 tenía ya 20 años, 25 años haciendo teleseries. Entonces yo trabajé con camarógrafos que tenían 70 años, con gente que sabía.
había visto cómo funcionaba la maquinaria de Canal 13, que era impecable, ¿no? Si te citaban a tal hora, sí, siempre en el rubro de la actuación, del teatro, el cine, una de las tónicas es esperar mucho, ¿no? Como los doctores. Esperas, y te maquillan, y esperas, y esperas, y esperas, y esperas, y era angustiante eso. Pero todo lo demás funcionaba muy bien. Cuando llego a esta teleserie, me doy cuenta de que la gran mayoría de las personas eran gente joven, y las cosas no empezaron a funcionar bien desde el inicio. Entonces aquí voy a conectar lo que estaba hablando con esto, porque uno para aprender no tiene que entender anécdotas, ¿no? Y lo que yo les estoy comentando yo no lo leo en los libros. Aparte de leer mucho, he tenido experiencia, así que cuando voy a hablar del aspecto femenino de la vida, tengan la certeza de que sé de lo que hablo. No soy un hombre hablando de eso. Entonces, bueno, el proyecto empezó como a decaer, porque se empezaron a atrasar, las tomas eran muy largas, la gente no sabía, los chicos que estaban trabajando eran recién egresados de una carrera nueva que era comunicación audiovisual, eran súper orgullosos, soberbios. No, yo sé. Entonces, cuando tú te das cuenta, no sé, de que la persona que hacía continuidad se equivocó en algo y tú le querías dar un consejo, no, ¿qué me dices a mí? Tú eres actriz, tú quédate ahí donde estás. Y después la retaban porque la continuidad se había roto, no se dio cuenta de un detalle, y así. Los de vestuario se equivocaban. Me acuerdo que uno de los puntos más álgidos de esto, en esa época yo trabajaba con varios actores famosos. Hay una actriz que, bueno, se fue por el otro extremo, no, que me dice, una actriz mayor, me dice, no, ¿qué te afecta? Olvídate, tú eres actriz, te pagan como actriz, tráete un saco de dormir y duérmete en los sillones de la escenografía, y cuando te llamen, actúa, pero no te metas en nada más. Si esto resulta mal, no es asunto tuyo. Y dije, ¿cómo la cosa? Cada uno tira para su lado según su... O sea, a mí me pagan por ser actriz y el proyecto no me importa. Si el proyecto fracasa, me da lo mismo. ¿Qué tipo de mentalidad es esa? Ana María Gasmuri fue la que me dijo eso. Ah, relájate, me decía. A mí me pagan como actriz, yo actúo como actriz nomás. Y si la cosa no resulta, no te metas. Pero yo me había enamorado del proyecto. Y si yo le doy un consejo a una continuista y ese consejo le sirve, cuando salgan los nombres de las personas que participamos, a mí me van a poner como actriz, no me van a poner como continuista. Si alguien te da un consejo como continuista, tómalo. Finalmente en los créditos tú eres la continuista, no yo. Yo no te voy a quitar créditos como continuista, yo soy actriz. Oh, fue realmente una experiencia terrorífica. Yo me acuerdo, ese año fue el primer año de mi vida que me encontré con el orgullo, la soberbia de la gente, con el egoísmo de las personas, cada uno tirando para su lado. Increíble. Y un proyecto que era maravilloso, que podría haber sido una teleserie que hubiera cambiado la historia de las teleseries en Chile, resultó ser un fracaso. Todos, desde el director, todos, cada quien no quería aprender del otro. Bueno, les contaba todo esto, ¿por qué? Porque en un momento yo empecé a decir, oye, pero si cada uno tira para su lado, esto se va a ir a la mierda, este proyecto, ay, que te metes tú, que te metes tú, que te metes tú. Bueno, una mañana me encuentro yo con una actriz que ya murió, una actriz de teatro, del teatro antiguo chileno. En esa teleserie reconectaron a varios actores muy mayores que estaban realmente pudriéndose en sus casas, tratando de ver de cómo conseguían su dinerito para vivir. Y como era la segunda teleserie, contrataron por lo menos a 3 actores. Uno de ellos era María Canepa. No sé si ustedes ubican a María Canepa. Es una gran actriz antigua del teatro chileno. Yo trabajé con muchos actores mayores. Lucy Salgado, Edgardo Bruna. María Canepa era mayor todavía. Bueno, María Canepa me la encuentro una mañana. Nos ponemos a conversar y me dice, ¿sabes qué? Me dio cistitis. Y yo le digo, ¿pero por qué, doña María? Me dice, porque, ¿sabes qué? Estamos en pleno invierno, estos eran unos galpones enormes en Vicuña Maquena, de Megavisión. Me dice, entre la continuista y la vestuarista se han equivocado. Entonces, ella llegó como
como los actores antiguos, no como en ese momento estaban actrices como, no sé, por ejemplo, estaba que no era actriz, una modelo, Paola Camaggi, que se daba el gusto de llegar súper tarde. Y como ella era una modelo famosa, nadie le decía nada, ¿no? Entonces, ay, por favor, ¿me pueden adelantar las escenas? Y todos, sí, 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 y le adelantaban sus escenas. Y yo era testigo, desde que de las 8 de la mañana, que estaba citada doña María Canepa, a las 8 de la mañana, con 1 grado bajo cero, a María Canepa le decían, ok, señora María, aquí está su vestuario. En unos galpones fríos, con apenas una estufa toda rascuache, doña María Canepa se cambiaba de ropa. A la hora le decían, doña María, nos equivocamos. No era ese vestuario el de su escena, es este otro. Doña María, estoy hablando de una mujer de sobre 76 años, va a estos galpones helados, se saca la ropa, se cambia de ropa y vuelve de nuevo. Y yo una tercera vez, doña María se quejó ante mí. Algo tengo yo que muchas personas me cuentan cosas que me dicen, no, pero no le digas a nadie. Entonces me dijo a mí que se había cambiado esa mañana 3 veces de ropa y que no era algo que le había pasado solamente ese día, sino que le estaba pasando bastante seguido. Por lo tanto, estaba con cistitis, había pasado mucho frío. Adivinen qué, pues. La loba fui a hablar con el director, con el productor, y le dije, oye, yo sé que esto no es mi rubro, pero mira, doña María me dice esto. ¿Por qué no vas y chequeas y ves que hayan estufas suficientes y dile a las chicas, por favor, si están trabajando con gente mayor, tienen que ser más cuidadosos, no pueden ser tan descuidados, tan poco profesionales? Sí, 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 me decían. Yo me encontré varias veces con esta situación, con situaciones terroríficas, con estos actores mayores, hasta un día que nos entregaron el cheque de la paga. Y me acuerdo de haber visto que uno de ellos, no me recuerdo quién era, estaba con el cheque. El cheque tenía, en esa época se usaban cheques, ¿no? Estaba escrito la cantidad de dinero que le pagaban, y yo vi a trasluz, vi la cantidad, y cuando vi la cantidad que le estaban pagando, entendiendo que eran gente que antiguamente trabajaba en teatro y que en esa época el teatro no estaba funcionando mucho, gente que no tenía trabajo hace muchos años, que estaban así apenas tratando de hacerse su dinerito para sobrevivir, estaban ganando buena plata, por eso estaban María Canepa y varios, no iban ni a discutir con los productores de lo que les estaban haciendo. Pero yo sí, po. Con la dulzura de una mujer y toda la cosa, rubiecita, de pelo largo, traté de hablar, hablé con los productores, pero fue una vez, 2 veces, 3 veces, y no algo para mí, algo que estaba sucediendo. Fue un momento que hablé con los productores y dije, ¿qué está pasando? Estamos todos descoordinados. Tenemos que trabajar en equipo. ¿Cómo cada quien tirando para su lado? ¿Cómo a la gente no le importa lo que le pasa al otro? ¿Cómo no te va a importar que María Canepa esté con cistitis, enferma de los riñones, por el error que comete una chica de continuidad? Y uno de estos días me llama este señor que yo les menciono, que era como el arquitecto de Matrix, ¿no? Canoso, con barba blanca, chiquito, súper pulcro, tenía una tremenda oficina en el 2.º piso. Lo traían de Canal 13, había sido director del área dramática durante mucho tiempo en Canal 13. Y me llama y me dice, quiero conversar contigo. Me digo, ok. Me dice, mira, yo te encuentro que tú eres una mujer muy culta, me dice. Una mujer extremadamente inteligente. También eres muy linda, muy guapa. Pero yo te quiero hacer una recomendación. Si tú quieres triunfar en esto, en el ámbito de la televisión o lo que sea, yo te recomiendo de que quédate calladita. Deja tú haz tu trabajo, no te metas en nada más. A mí en el colegio, cuando me despidieron y me gradué de 4º medio, una de las cosas que me dijo la directora, pero que le molestaba a todo el mundo, pero después ella me dijo, nunca lo dejes. A mí me llamaban la defensora de las causas perdidas. Yo me reí y decía, ¿por qué perdidas? ¿Cómo va a ser una causa perdida, por ejemplo, hablar de que no tires papeles en la calle, seamos más limpios, que no le hagas bullying? En ese tiempo no se hablaba de eso, ¿no? Del concepto, pero ¿por qué te vas a reír de una persona que tiene un defecto físico? Déjala tranquila, está bien cuando uno es niño pequeño, pero ya grande,
tercero, cuarto medio, ¿cómo te vas a estar burlando por el apellido que lo hacían, ¿no? Defensora de las causas perdidas. Imagínense, yo ya me había liberado del colegio y de esto que me decían, y me encuentro varios años después hablando con el mandamás, es con este tipo como arquitecto de Matrix. Era un señor masón, yo lo sé, estaba dentro de la masonería. Si yo hubiera sido hombre me habría invitado a sus filas, pero yo era mujer, así que siempre quedé apartada. Y me dice esto, pues. Y digo, ok. O sea, ya no puedo hablar. Si doña María Canepa se muere con cistitis, nadie... Y a mí me contó, yo no fui con el chisme. A mí María Canepa me contó, a mí me lo dijo. ¿Qué hago yo con eso? ¿Actúo egoísta y me quedo calladita y dejo ahí que para no perder mi trabajo? Y además estamos hablando de una chica de 24 años, con toda la pasión de la vida. Bueno, este fue el consejo de este señor. No, mejor quédese calladita. Y yo veía, porque yo venía de Canal 13, yo veía compañeros de mi edad que sí se metían en temáticas con los directores y los productores y eran muy bien recibidos. Así que desde entonces yo me di cuenta de que había una enorme diferencia en estos temas entre que yo fuera una mujer o que yo fuera un hombre. Esa teleserie le fue pésimo. Es una teleserie dentro de la historia de las teleseries, una teleserie que le llamaban la teleserie Yeta. Yeta es una teleserie que trae mala suerte. No, no fue mala suerte. Eso fue pura negligencia humana, de principio a fin, desde el productor hasta los actores. Negligentes y egoístas, soberbios, orgullosos. Esa teleserie la sacaron de estar en vivo, es la única teleserie de la historia de Chile que la sacaron, estaba en vivo, o sea, estaban al aire y la sacaron. Diciendo que era porque había tenido mal rating. Y eso es una mentira, pero imagina, han pasado, esto fue el año 96. Han pasado ya más de 20 años, ¿no? 20 años. Más, po. Del 96 al 2006, al 2016, al 2026 son 30 años. 30 años ya han pasado. Miren, y yo creo que nadie ha hablado de este tema. Es una teleserie que actuaban varios conocidos. Uno de los protagonistas era Ana María Gasmuri, Juan Falcón. No me acuerdo que ellos eran los protagonistas. Hay mucho que se me olvida porque la sacaron del aire, la tiraron, aludiendo a que tenía mal rating. Y no era cierto. No la sacaron por mal rating, la sacaron por negligencia. Porque dentro de su ambiente, cada uno de todos los participantes era más soberbio y orgulloso que el otro. No escuchaban, no aprendían, no unieron fuerzas. Entonces llegaron a un punto donde a mí una vez me llamaron para grabar una escena en la mañana y esa escena salió al aire. Me acuerdo que fue un viernes. Ese mismo viernes yo venía de Canal 13, que mis escenas las graban y las tienen guardadas, están preparadas con 2 meses, al final ya es con 1 mes de anticipación, pero jamás ni la misma semana, menos el mismo día. Yo vi venir todo esto y no me quedé callada y les dije, esto realmente es muy triste, es patético ver que podríamos trabajar todos en conjunto y en vez de eso me dicen, no, tú no tienes nada que ver, tú. Menciono a Ana María porque Ana María venía de trabajar muchos años en Canal 13, entonces también se empezó a dar cuenta de que el rotero estaba mal hecho, de que las continuistas no ponían atención, de que se les olvidaba sacar fotos de continuidad. En Canal 13, antes de sacarte la ropa de lo que hiciste, venía la continuista y te sacaba una Polaroid y decía, para, a ver, muestra los anillos, muestra el aro, ¡tuc! Entonces, día 17 de la teleserie. Entonces, si tú después hacías otra escena en exteriores del día 17, la continuista tenía una foto con todos los detalles para que tuvieras los mismos aros. Es algo que se sabe en el trabajo, en el cine, en televisión. Aquí nosotros íbamos a buscar a la continuista. Oye, me voy para mi casa, ¿me vas a sacar la foto? Bueno, ese año sacaron esa teleserie del aire. Fui testigo de todo, cómo ocultaron todo esto.
Y cuando hicimos la fiesta de cierre, que todo fue antes de tiempo, ¿no? Hicimos la fiesta de cierre, se hizo esta típica fiesta de final de año en una empresa, en el colegio, donde te entregan los premios el premio al mister más simpático, a la más coqueta, al más intelectual, así, ¿no? Y a todos les entregaron sus premios. Esta es la primera vez que lo voy a contar en público, que es algo que me enorgullece, ¿eh? Debo decirlo. Me enorgullece. Estaban entregando los premios, a la más simpática, a la más linda, al más feo, al más guatón, al más alegón, al más divertido, bla, 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 bla. Y como para el final, nombran, me dicen, íbamos a hacer entrega de un premio. Ese año, ese mismo premio lo había ganado el Chino Ríos. Un tenista es el que puso de moda, no estoy ni ahí. No estoy ni ahí. ¿Se acuerdan o no? Es el tenista chileno que el más exitoso sobre Jaime Fillol y Hans Gildemeister, fue el top tenista chileno de nuestra historia, que tenía una pinta súper loca porque era una cosa entre chino, una mezcla indígena en la cara, y ganaba todo, y cuando lo entrevistaban, así, no estoy ni ahí, no, así era pesado, era súper pesado. De hecho, yo lo atendí una vez en un restaurante cuando trabajé de mesera, lo atendí y no me dejó propina, y el tipo tenía plata. Dije, uy, lo atendí súper bien, no me dejó ni un peso propina. Bueno, el Chino Río ganó ese premio antes que yo, es el único que conozco. Y dicen, y bueno, vamos a entregar este premio especial, el premio Limón, y dicen mi nombre. Fue uno de los desafíos más grandes que yo he vivido en mi vida y lo acepté con total calma. Desafío porque podría haber sido súper humillante. El premio Limón, se supone que cuando tú chupas un limón, ¿cierto? El limón es lo más medicinal que puede existir, junto con el ajo. Ajo y limón, y tienes la medicina más power de todas. Y bicarbonato. Pero yo en ese momento no lo sabía. Y claro, podía tomar la decisión de sentirme ofendida y no subir al escenario, pero tampoco entendía muy bien lo que estaba pasando. No entendía no cuajaba mucho yo. Estoy hablando de una chica, yo tenía 23 años, 24 años, y yo era muy jovencita. Así que si podemos decir que hay dos chilenos que en esa época recibieron el premio Limón, somos Chino Ríos y yo. Y dicen, bueno, premio Limón, y yo me subo al escenario a recibir el premio. Y respiro, y hay una parte de mí que quería llorar frente a todos ellos. Me sentía súper humillada, pero otra parte de mí dije, ¿pero por qué? ¿Qué hice yo? ¿Que yo tenga que sentirme humillada? Hablar con la verdad y decir la verdad, este lado femenino power, de lo que empecé a hablar en este video. Decir la verdad y mostrarle la verdad, y de manera humilde, porque yo no estaba inventando nada. Ni tampoco estaba inmiscuyéndome para que me dijeran a mí, oh, tú. No, hagan las cosas bien, miren a esta señora, miren a este otro señor. Unámonos en el proyecto era bueno y se perdió. Así que estaba yo con mi premio Limón arriba del escenario. Con 24, 23 años, respirando, tratando de que las lágrimas no salieran. A mí yo era muy emocional cuando jovencita, entonces se me apretaba la garganta y fácilmente me podía poner a llorar, me costaba mucho. Yo salía en televisión y esto que hago yo aquí es un tremendo logro para la personalidad que yo tenía. Yo siempre fui muy tímida. Y es un logro de desafiarse uno mismo, ¿no? Yo me desafío a que me llenen de comentarios burlescos solamente por el hecho de que soy mujer. Y es cierto, es así. Si yo fuera hombre, a mí no me dicen las mismas cosas. Este tema tenemos que abordarlo, porque si no, nunca vamos a llegar a este famoso equilibrio del que hablan tanto. Que el equilibrio, que el Tao, que el equilibrio. ¿Cómo vamos a llegar al equilibrio si cuando se trata del lado yin de la vida, primero, quienes tienen la palabra y quienes tienen los escenarios, vuelven una caricatura, nos vuelven una caricatura, o nos copian, se inspiran en nosotros y no nos dan créditos, no nos invitan, nos transforman en una caricatura.
Yo tomé la caricatura, por eso me llamo Loba Feroz. Juego, listo, ok, me dejaron en una caricatura, a todas las mujeres nos dejan en una caricatura, toma, entonces yo voy a jugar a la caricatura. ¿Cuál es mi nombre? Porto una soberana, reverenda raya. Yo soy la Loba Feroz. Punto. No me interesa que mi nombre esté en una calle, no me interesa que me tomen en serio. Busco la manera en que este tema sea escuchado y puesto en la palestra. Y hago el llamado, así, ya hago el llamado a ustedes, las mujeres mayores de 50. Para empezar, primero, háganle clic, síganme, compártanme y hablen de la Loba Feroz. No es para mí, a mí la verdad es que me divierto, me entretengo, pero es riesgoso. Y busquemos otras mujeres de nuestra edad. Yo en general en Chile no... Son todas la caricatura de la mujer espiritual. Yo veo el temor en mujeres fuertes, que si se ponen fuertes nos van a convertir en la doctora Cordero. ¿Se entiende? La doctora Cordero tuvo que asumir también una caricatura para que la escuchen. Yo lamento mucho el historial rojo de Pamela Giles, pero a mí Pamela Giles en un momento, independiente de eso, como mujer, dije, uy, ahí va, pero también hizo una caricatura de sí misma. Porque si no, no somos tomadas en serio. Y mientras las mujeres no tengamos nuestro sitio, esto va a seguir siendo cada vez más diabólico, más triste, más ordinario, más de mal gusto. Cuando hablamos, y aquí voy a tocar otro tema, esto va a ser un poco más largo, ¿eh? Pero bueno, yo sé que va a ser necesario, por favor, después este video lo voy a subir a YouTube, compártanlo. Y yo les doy permiso para que se atrevan a mencionarme, decir la Loba Feroz. Sientan que yo represento la Loba Feroz que hay en ti. Yo me entrené durante 30 años para poder hablar de esta manera de cosas que tienen que ver con las mujeres. Úsame. Porque yo entiendo que tú como mujer digas, ¡ay, quiero decir lo que tú dices, pero no me sale! Entonces, apóyame. A mí me han invitado últimamente, el último año me invitaron hombres, estoy hablando de extranjeros también, a algunas charlas en su canal de YouTube y qué sé yo, pero siempre me dejaban, se agarraban, yo decía, qué interesante, me van a invitar a conversar, pero no, me agarraban la temática más caricaturesca. ¿Y hablaste de la Tierra plana? Queremos que hables de la Tierra plana. Pero si yo hablo de muchas cosas, y además yo no soy ninguna terraplanista, no me interesa hablar de eso. Es una de las tantas cosas que está sucediendo para reflexionar. Que hablaste de Tartaria. Y me invitan a hablar de Tartaria. Y le digo, pero si a mí no me interesa hablar de Tartaria. ¿Por qué no me invitan a hablar de la vida? A filosofar profundamente y de algo que yo conozco. Yo he sido profesora, entre comillas, ¿no? Instructora de meditación y yoga por más de 30 años. De hecho, soy testigo con conocimiento de causa de cómo eso se ha deformado y ya nadie enseña, o sea, bueno, nadie, la gran mayoría, si ustedes apretan botones y quieren llegar a entender lo que es el yoga y la meditación, ya no se explica, lo que hay son caricaturas otra vez de eso mismo. Estamos llenos de caricaturas. Ok, lo que iba a decir. Hay un tema que también, esto está el otro lado, y lo voy a hablar como mujer, ¿no? El otro lado de esta historia es que al mismo tiempo que a mí personalmente me ha afectado el hecho de ser mujer y de ser tan desconsiderada de ciertos ambientes donde te escuchan. Yo estoy hablando a nivel íntimo, yo he tenido conversaciones profundas con seres muy cercanos a mí, de mi edad, hombres, y es increíble como en mi propia casa digo, oye, pero ni siquiera aquí me interrumpen, estoy diciendo una idea, me interrumpen y siguen ellos con la idea. Yo he tenido que parar, oye, ya pues están en mi casa, si vamos a conversar,
éramos 3, 2 hombres muy íntimos míos y yo. Y hay un momento en que les tuve que decir, oye, si vamos a estar en mi casa y vamos a conversar en profundidad, tú aprende a hacer silencio y espera que yo termine mi idea y luego yo te escucho y tú a tu idea. Pero esta cosa de interrumpirse como de los hombres meando el terreno, a mí la verdad no me interesa porque yo no soy hombre. A mí me interesa escucharte, pero también me interesa que me escuches, pues. Si no, qué aburrido. Si yo he estado toda mi vida estudiando y leyendo y escuchando hombres, ¿cuándo va a ser el momento en que los hombres se silencien y escuchen a una mujer sin interrumpirla, sin tratar de, oh, ya te comprendí y saquen conclusiones? Y si la mujer se demora y tiene 5 minutos de silencio, respeta esos 5 minutos de silencio, porque le está costando, no es su rubro. Así como a ti te cuesta cuando yo te hablo de la inflamación del ego, ¿ah? De la importancia personal, del orgullo y la soberbia de los hombres, cuando a ti te cuesta eso y te das cuenta, no. Bueno, a la mujer le cuesta hablar, respeta sus silencios, mírala, obsérvala. Como eso también existe el otro lado, que es lo terrorífico de esto, el famoso lado sororo. Porque yo llevo, vean ustedes, yo llevo más de 20 años en redes sociales. O sea, yo estas cosas que estoy hablando aquí, antes las tenía en videos, en textos, previamente, en Facebook. Estoy hablando del año 2012, 2010. Me seguían muchas mujeres. Muchas mujeres me siguieron. Yo hice un Facebook con el tope de seguidores, tuve que hacer páginas de Facebook, pero miles de seguidores, la gran mayoría eran mujeres. Hubo un movimiento muy fuerte con respecto a ese lado femenino, el rescatar de nuevo el tema femenino que nos atañe realmente, porque no es hablar, es darle el escenario que merece el hecho de, por ejemplo, de que una mujer geste, que vaya a parir, que amamante, todo eso, ¿dónde está el escenario de eso? Hubo un tiempo en esa época en que se le empezó a dar escenario. Empezamos a juntarnos, a hablar de estos temas, de la menstruación. Estoy hablando del año 2000, 2006, 2007, 2008. Yo escribí un libro sobre este tema. Empezamos a hablar de la menstruación, del entregar la sangre a la tierra, qué pasa, por qué las mujeres están sufriendo la menstruación en ese entonces. Luego de eso empezó, yo me encontré con muchas matronas y parteras, empezamos a hablar de qué está pasando, por qué las mujeres están todas pariendo totalmente intervenidas, por qué nos tildan de locas si queremos parir sin anestesia o parir en la casa. Todo eso en ese entonces. Y quedé siempre en el underground, al igual que otras matronas que deberían estar escribiendo libros o la gente llamarla a dar charlas. No, underground, todo underground. Siempre underground. De hecho, en esa época hubo un obstetra hombre, que se agarró del estudio y del trabajo de varias matronas mujeres y empezó a hacer una cosa del parto en el agua. Un doctor de apellido, no sé, Schultz, algo así. Yo sé que hay varias mujeres en Chile que sufrieron en sus manos. Este hombre quiso tomar este poder en sus manos y como era obstetra y podía hacer páginas web y la gente lo escuchaba, empezó a vender partos en el agua y se le desangraron varias mujeres. Pero de eso no se sabe. No se le da palestra, nadie habla del tema. Es increíble como todos los asuntos de las mujeres, cuando se les trata de poner palabras, se minimizan. Y los que se exacerban son las caricaturas. Hay hombres en este momento que se están atreviendo a hablar y dar cátedra sobre el amor. ¿Dónde están las mujeres mayores que hablen sobre el amor? Sobre el sistema endocrino, sobre las hormonas. De hecho, son los hombres desde los años 50, 1950 en adelante, que han escrito los libros de Tantra. Los hombres. ¿Cómo van a ser los hombres los que escriben libros de Tantra? Ustedes, hombres, ayuden a que una mujer escriba el libro de Tantra, porque ustedes no tienen ni idea. Lo único que saben y pueden saber es cómo no lanzar la semilla tan rápido y respirar. Pero el Tantra lo entiende una mujer. El tantrismo lo entienden las mujeres. ¿Dónde están? No, las dejan en el plano de la mujer con las 1000 posturas, con
con el coqueteo de los bailes hindúes, de los bailes árabes. Siempre la caricatura. Hay muy pocas mujeres, yo les decía que quería hablar en inglés porque en verdad las que están saliendo a hablar hablan inglés en general. Latinas hay muy pocas. Hay una mujer que me encanta, que se llama, que es como a Charlie Kirk, que lo mataron, pero que era hombre y hablaba, que sé yo. Hay una mujer española, Ramsey se llama, Ramsey Ferrero, algo así. El apellido más o menos así como Ferrero, como los chocolates. Y claro, la tratan de tirar abajo constantemente. Bueno, yo estaba hablando de la sororidad, pues, claro. Algo, yo no sé qué, dudo que sean las mismas mujeres. Cuando las personas hablan de la Matrix, no tengo idea qué es. Son como programas mentales, ustedes saben que existen los programas mentales. Son programas mentales cuando a principios de los 2000, hasta más o menos entrado el 2010, empezó a emerger este lado femenino inteligente, que había que hablar, que se le estaba dando voz y palabra sin perder la feminidad. Empezó a emerger en redes sociales, en el nacimiento de las redes sociales, y todavía no existía ni Instagram. Un programa mental muy inquisidor agarró esto y lo llevó al otro extremo y nació el famoso feminismo de hoy en día, donde la gente habla de cosas absurdas y estúpidas en vez de hablar del verdadero feminismo. Porque si vamos a hablar de un feminismo, tiene que ver con reivindicar y poner en su lugar, no un superpoder, lo que hacemos las mujeres, el diseño natural de las mujeres, que tiene que ver con lo íntimo, no solo parir, no solo gestar, no solo la sexualidad, sino también el plano filosófico, trascendental de lo íntimo, que somos nosotras las que lo entendemos. ¿Por qué? Porque somos valientes, porque somos capaces de hablar de ello. Nosotros tenemos más capacidad de que si alguien nos dice, es que tú, que darnos a decir, a ver, aunque nos duela, ¿no? ¿Qué me dijo? ¿Por qué me dijo esto? ¿Por qué me dijo esto de mí? Las mujeres somos las que nos miramos al espejo mucho más que los hombres y decimos, oye, en verdad, parece que estoy así, tengo que... Siempre, yo trabajé durante 30 años en los ámbitos de que tiene que ver con el crecimiento personal. Todos sabemos los que son profesores de yoga, de meditación, terapias alternativas, la psicología, siempre fueron las mujeres el primer público ahí. No porque las mujeres estuvieran más enfermas, porque las mujeres naturalmente buscamos eso, nos atrevemos. Al hombre hay que convencerlo. Yo soy testigo durante más de 20 años que a veces venía la mujer al taller de algo y me decía, traje a mi marido, lo logré convencer. Él es el que necesita, yo ya llevo años en esto, pero él necesita, él está complicado, él está viviendo una crisis, pero no. Yo les voy a invitar aquí a un llamado a las mujeres que sienten que mi voz puede representarlas, a que hablen. La loba feroz es un arquetipo, ¿sí? No soy yo necesariamente. Loba habla de las mamíferas. La loba es madre, la loba es cazadora. La loba es mamífera. Y feroz, a mí me encanta mezclar la mamiferosidad, le llamo yo. El ser feroz no te quita lo femenino. Es nuestro coraje, nuestra valentía. Mi parte feroz tiene que ver con la edad que yo tengo también. Yo ya me reproduje, yo ya conozco el amor, conozco el enamoramiento. No necesito leer libros de tantra porque los conozco en mi experiencia. Tengo para escribir yo chorrera de libros. Entonces esa ferocidad de decir las cosas así, la tengo porque no me importa, no necesito que al otro lado haya un hombre que me encuentre linda o no, que el juicio que me hagan los comentarios, y ya estoy, pero con piel de chancho, como decimos aquí. Imagínense, yo tengo un TikTok con 220.000 seguidores
y estudio los comentarios. Hay que tener carne de cerdo para ser mujer y exponerse, como Rance Ferrero, como esta chica Candace Owens en Estados Unidos. Porque las mujeres que hablan se exponen a otra cosa que los hombres no. Los hombres no tienen ni idea, ni se imaginan. Un hombre dice lo mismo que yo y los aplausos, qué hombre más sabio, oh, me iluminas el camino. Pero conmigo es distinto. Los hombres reaccionan distinto y las mujeres en su sororidad. Mujer, tú mayor, respira y cuídate de esa sororidad, porque esa sororidad es como una cosa rara, es como un programa mental que nos metieron a las mujeres para que exacerbemos algo raro y vivamos en pos de la envidia. Yo no tengo envidia. Me he cuidado desde muy jovencita de no... Alguna vez sentí celos. Los celos son más sanos, ¿no? Son competitivos, pero la envidia es otra cosa. Y yo he vivido en carne propia, en este pueblo en el que yo vivo, lo que es la envidia de las sororas. A mí me han llegado aquí personas que viven conmigo, me dicen, oye, fui a tal parte a hacer esto y me hablaron de ti y me dijeron unas cosas terroríficas de ti. Y yo digo, ¿quién? Y me dicen la persona, yo no tengo idea quién es. Y yo sé, nunca he venido a mi casa. Y hablan de mí como si vinieran a mi casa y conocen mi intimidad y hablan de mí. Las mujeres son muy peligrosas cuando no tienen equilibrio. Son más peligrosas que los hombres, de hecho. Porque no sé qué es peor. Bueno, uno es más vivible. El hombre es más sencillo. El hombre se puede enojar contigo y te puede matar. Te quita la vida. Pero la mujer te hace la vida imposible por el resto de tu vida. Y logra que tú quieras morir. No conmigo. Pero así son las mujeres. Y de eso tenemos que cuidarnos porque es la otra caricatura, ¿no? La sororidad nació de algo real, de que podemos ser hermanas, que podemos ayudarnos, es nuestra naturaleza. Para parir, nosotras queremos otras mujeres que nos vengan a decir cómo parieron y que nos ayuden a parir. Es así. Pero el programa mental catastrófico, demoníaco, agarró la sororidad y la transformó en la sororidad basada en la envidia. Y eso está muy fuerte. Entonces, mujeres, ojo con ese tipo de sororidad, con la envidia. Necesitamos volver a funcionar como equipo. Y todas cumplimos funciones diferentes. Y hombres, dejen de ser tan copiones. Yo sé muy bien quienes ven mis videos y después empiezan a hablar las cosas que yo hablé. Y a mí no me invitan, no me mencionan, nada. Ni siquiera me ponen me gusta. Me siguen, pero no me ponen me gusta. Y de eso ya hediondo, ya conozco una larga trayectoria de hombres que hacen eso. Desde el milenio pasado conozco hombres que hacen eso. Mientras estemos ahí, cero equilibrio. Cero equilibrio. Este mundo siempre va a estar y ahora estamos tendiendo para el lado malo, para el lado demoníaco, para el lado terrorífico. Y se nos está poniendo terrorífico. Si no trabajamos en este tipo de cosas, entonces está difícil. Yo tengo una escuela trabajada para que tú aprendas y te des cuenta de este tipo de cosas, pero en tu vida. Es una escuela que se basa en algo que ninguna otra escuela tiene, que ningún hombre podría crear una escuela así, ¿sí? Que se basa en la mamiferosidad, en que mi forma de enseñarte es como la forma de las mamás. Las mamás te enseñan para que tú seas independiente en la vida. La mamá no te enseña para que tú le aplaudas a la mamá. Por eso la imagen de la Virgen es tan linda, que no tiene que ver con la Virgen, con la Madre de Dios. Es tan linda. Y cuando la gente quiere hacer un altar, en casi toda Latinoamérica, la imagen más adorada en los altares es la Madre de Dios. ¿Por qué? Porque la Madre de Dios no pide que la aplaudan. No como los machos que quieren el nombre de la calle, la estatua, el busto, ¿no? No, la mujer está ahí calladita. Por eso es la más adorada. ¿Dónde está eso? ¿Lo podemos recuperar? ¿Entre todos? Para empezar, básico. Hay mucha gente que me dice, no puedo descargar este video, lo quiero compartir. Compártalo desde mis redes, ayuden. Ayuden. Compartan, me gustan.
Si ustedes ven un programa donde se podría invitar a una persona como yo a hablar de ciertos temas, menciónenlo. Oye, ¿por qué no invitas a la Loba? Oye, la Loba, me encantaría verla aquí. Invítenme a conversar. Mujeres, yo estoy esperando que me inviten a hablar de partos, de toda esta catástrofe que está sucediendo con el sistema endocrino, de llevarse a las mujeres y yo tengo la experiencia. Yo parí 3 veces en casa sin ninguna intervención médica. Curioso que... No digo por yo, hay otras mujeres, pero curiosamente yo lo hice, pero puedo hablar. Yo conozco mujeres que han hecho cosas increíbles, pero no tienen esa condición de hablar y no quieren. Yo sí, invítenme, que podemos sacar y podemos inspirar a las mujeres que están temerosas de tener hijos, que no quieren nada, que están temerosas. Y los hombres, si quieren realmente mujeres tántricas, bonitas, lindas, mujeres de verdad, entonces tienen que darle el espacio, pues. O que las tienen ahí guardaditas para ustedes, escondiditas por ahí. Podemos crear nuevos arquetipos. Y yo me presto porque como soy mayor y estoy en la etapa ya de la famosa menopausia, y ya me están empezando a salir las canas y las arrugas, ya no puedo combatir las arrugas, entonces no tengo ni un problema en asumir el papel de la vieja. Yo no soy vieja todavía, qué vergüenza. Aquí debería estar una señora de pelo blanco. Pero como las de pelo blanco, la gran mayoría están con Alzheimer, o están con demencia, o están perdidas en Narnia, que es la realidad. Puede que haya una por ahí, rescátenla por favor. Que me inviten a hablar. ¿Dónde están esas mujeres, sobre todo latinoamericanas, pues no norteamericanas o inglesas o españolas? Ayudémonos, pues. A ver si surge esta nueva sororidad de verdad. Porque hasta ahora ha sido súper hedionda. A mí más me han tirado para abajo. Ay, que tú, con justificaciones estúpidas, sin asidero en la realidad, puras imaginaciones mentales, puras elucubraciones mentales con respecto a mí. No tienen idea de lo que hablan. Si quieren saber, entonces invítenme. Yo puedo hablar de cosas para que no sea solamente estos monólogos. Y así, si conocen a otras mujeres también, a mí me interesa. Denme datos. Oye, Loba, ¿escuchaste a esta mujer? Me encantaría mujeres chilenas. Y bueno, si no, argentinas, peruanas, bolivianas, del cono sur. Los dejo invitados a mi escuela. Ahí van a tener la posibilidad de ver en orden todos estos temas y cómo ustedes los pueden aplicar en su vida cotidiana. Está muy interesante la escuela. Tengo varios alumnos, hay muchos que son todos muy tímidos. Son todos muy tímidos. La gente está muy tímida. Y la timidez que hay hoy en día es porque tienen miedo de lo que van a decir de ellos. Tienen miedo de que te digan, no, vieja menopáusica. Ay, mira que tú, no sé qué. Ay, que tú. En la escuela uno aprende a disfrutar. Yo igual estudio todos los comentarios, porque así aprendo de las personas. Y todo esto que les he dicho hoy en este video tiene asidero completo y total en la realidad. Yo quiero aquí alzar la voz para que nos dejen de caricaturizar y entiendan que necesitamos darle voz a este aspecto femenino. Y para darle voz al aspecto femenino tenemos que tener mucha paciencia, porque la gran mayoría de las mujeres no hacen como yo. Esto que ustedes ven es el lado masculino mío, desarrollado y trabajado durante más de 30 años. Y porque tuve cualidades, mi padre, fui hija mayor, mi padre me enseñaba a hablar. No es lo común. Lo común es que para que una mujer se exprese tienes que darle tiempo. Y ahora ya no estamos en televisión, donde cada minuto vale dinero. No, ahora en internet. Claro, puede ser que la clientela, es verdad, la clientela no aguanta más de 30 segundos de atención. Bueno, olvídalo, esos son transhumanos. Déjalo. El que quiera salirse del transhumanismo va a hacer el esfuerzo por tomar atención más allá de 1 minuto, o de 10, o de 30. De escuchar un podcast de 1 hora. Está bien, no leen libros, pero por lo menos pueden escuchar una reflexión profunda, ¿no?
Entonces, si a las mujeres se les va a dar el espacio, se les tiene que dar el espacio con el silencio y todo lo que implica. Déjala, no la interrumpas. Aprende a respetar los silencios. Les dije que había empezado este video con un suspiro. Principalmente porque anoche el clic que me hizo fue de los guatones copiones. Hombres lindos, hombres inteligentes, pero que no tienen la humildad suficiente. Les faltó más mamá para decirle, oye, deja de copiar, pregúntale, háblale, conócela. Me encantaría saber cuántos hombres llegaron al final de este audio y cuántas mujeres, porque puedo apostar que la mayoría de las mujeres llegaron hasta el final, porque sienten identificación, pero los hombres que tienen que escuchar este tipo de cosas para aprender, no lo hacen. Se incomodan, no quieren a la mujer calladita. La yogini suave, linda, que solo va a ser profesora de yoga y habla de meditación, pero no, que no va ahí. Necesitamos a la mamá que vaya ahí. Eso soy yo en este momento, la mamá feroz, loba, ¿sí? Por eso es loba, que me preguntan tanto. Bueno, y con humor, porque también me río de la situación, que voy a ponerme a llorar. Porque para llorar, si no, sería una tonta. Yo para qué voy a estar haciendo video y subiéndome a plataformas si la situación me hace sufrir. Estoy buscando la manera y busco las 1000 maneras de cómo hacemos para salir de este entuerto. No me rindo, ¿eh? No me rindo. Si quieren estar en contacto conmigo, les recuerdo la escuela, www.taotantratolteca.com. Es una escuela que te enseña la ciencia de la energía, que ya me aburrí también de que la pongan en un ámbito caricaturesco. No, la energía del aura, no, es la energía de la que hablan los físicos cuánticos. Yo sé de lo que estoy hablando. Tengo un entrenamiento muy largo, ¿sí? Que no cuaja con que soy mujer, pero me da lo mismo. Bueno, ok. La ciencia de la energía, que es la ciencia de la que hablaron los toltecas, antes de volverse locos, que Castaneda y los predadores y el peyote. La ciencia de la energía. La ciencia de la atención, que tiene que ver con la percepción, porque todo lo que tú vives en tu vida depende de tu percepción. Y la ciencia del tiempo, que es una ciencia que he estudiado también. En la ciencia tengo la maestría del tiempo, me atrevo a decirlo. Estudié a los mayas en la práctica, calendarios durante más de 30 años. Matemáticas mayas, que la gente se llena con el tema de los mayas, no tiene ni idea. Estamos hablando de matemática, no es calendario y arquetipo, es matemática, una matemática que nos puede ayudar a salir de nuestro entuerto. Y el conocimiento y la maestría del tiempo es muy parecida a en la película Matrix, cuando Neo lo matan y se despierta, y cuando vuelve a mirar a los agentes en código, ¿no? Y ellos disparan, él ve las balas corriendo lentamente. Nosotros podemos llegar a tener la maestría del tiempo, pero no es como nos pintan en Hollywood, que hay que ser científicos, o como Interstellar, y que el tiempo se dobla, y los hoyos negros y los hoyos vacíos, y todas estas fórmulas. No, se puede hacer lo mismo, pero tiene que ver con la percepción y la energía. Y mi escuela es eso, es una escuela de ciencias. Hace 26 años que enseño. Hace 26 años que enseño. Y no porque yo quise, porque me lo han pedido. 26 años de docencia tengo, buscando la manera de explicar de manera simple y sencilla y sintética estos temas que tienen que ver con la energía, con la percepción, la atención y el tiempo. Y sí, soy mujer, y esa es la curiosidad, ¿eh? Bueno, un gusto, que tengan un lindo día. Ya saben, compartan, síganme, hagan ruido con la loba feroz, échenme una mano en eso.
Y si quieren conversar conmigo también, porque todos tienen plataformas. Si tú tienes seguidores y tienes capacidad de conversar y me quieres preguntar, invítenme, yo estoy aquí dispuesta. Estoy en una etapa de mi vida donde estoy esperando a mis 3 hijos adolescentes que están empezando a estirar las alitas. Entonces estoy en una etapa en mi vida donde en este hermoso paraíso estoy un poquito encerrada porque tengo que tener mucha paciencia. Así que tiempo para conversar por redes sociales tengo. Y vamos a poder hablar de eso. ¿Por qué tengo tiempo? Qué curioso. ¿Qué pasa cuando las mujeres tienen hijos adolescentes? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre criar en la adolescencia y criar a los niños y criar en la pubertad? ¿Cuál es la diferencia de una mujer criando a los 30, criando a los 40, criando a los 50? Hablemos de menopausia de verdad, ¿no? La cosa de los doctores. Hay tantos temas para hablar tan interesantes. Ok.